Hi, this is Tom Painter and welcome to the Money Made Easy program. Hola, mi nombre es Tom Painter y gracias por venir al Money Made Easy programa. This program I'm going to teach now is for young adults and adults. Este programa que voy a enseñar ahorita es para adultos y jóvenes. Now we have people from all over the world watching these videos. Tenemos gente de todo el mundo viendo estos videos. The systems and strategies are the same no matter where you live. Los sistemas y las tragedias es todo el mismo, no importa dónde estés. There are 5 pieces to the Money Made Easy program. Hay 5 pasos para hacer dinero ser fácil. And there's 3 major things we want to talk about. Y hay 3 cosas muy importantes que necesitamos hablar. You need to work on your health Necesitamos asegurarnos de nuestra salud and your wealth y su dinero and your streams of income. y su modo de cómo adquirir dinero. All of you watching this video are going to make and spend $1 million in your lifetime. Todos los que ustedes están viendo este video van a hacer y gastar $1,000,000 en el curso de su vida. Now, since this is worldwide, it might be $1 million pesos in your lifetime. Como esto es internacional, puede ser que gaste $1,000,000 en su vida. But the 5 steps are the same for a 5-year-old, a 15-year-old, or a 55-year-old. Las frases son las mismas. Los mismos 5 pasos puede serlo una persona de 5 años, de 10 años y de 15 años. The richest people all over the world use the same 5 steps. Las gentes más ricas en este mundo hacen las mismas 5 etapas. Now, in this class, we're going to get a little more advanced than we did in the previous class. En esta clase vamos a estar un poco más avanzados que en la clase anterior. So, get out a piece of paper and a pencil and take some great notes. Agarre un papel y un lápiz y tenga buenas notas, por favor. And then I would like you to share this information with others. Y me gustaría que después de esto enseñe esta información a todas las personas que usted pueda. So here are the 5 steps to financial freedom. Estas son las 5 etapas de dinero. So step number 1 is to make more money. Primera etapa es hacer más dinero. All of you are going to make $1 million pesos or $1 million in your lifetime. Todos ustedes van a hacer $1,000,000 o $1,000,000 en su vida. Number 2 is to separate your money. Número 2 es separar el dinero. We want to create specialized systems. Queremos crear etapas especiales, un We- sistema. We want to have automatically this money to go where we want it to go. Queremos que automáticamente este dinero se vaya actualmente a donde queremos que se vaya. Now, number 3 is you need to give some of this money away. Número 3, necesitamos dar este dinero a caridades también. You're welcome to give it to the churches or charities of your choice. Lo puede dar a cualquier iglesia o caridad que usted guste. It doesn't matter where you give, you just need to give some of it away. No importa dónde lo regale, lo que importa es que regale a caridades este dinero. Now, number 4 is you need to save and invest. Número 4, necesita ahorrar e invertir. A lot of people are good at saving a little bit of money, Mucha gente es muy buena en ahorrar dinero, but they don't do the second part, which is the investing part. cuando hace la segunda parte, que es invertir el dinero. And number 5 is you need to spend the rest. Número 5 es gastar el resto. Now, the challenge is that most people, Las frases que tienen mucha gente dificultad con, the only way that they make money is with a job. el único modo que pueden hacer dinero es con un trabajo. Some people have a second job, Hay gente que tienen 2 trabajos or they have a spouse that works. o tienen una esposa que trabaja And all the money comes in, y todo el dinero viene, they don't separate it, no lo separan, they don't give any away, no regalan, they don't save and invest, no invierten y ahorran and they spend everything that comes in. y gastan todo lo que reciben. In fact, some people may spend more than what comes in. Hay mucha gente que gasta más de lo que ellos mismos entra. And then they get into financial debt. Y entonces es cuando entran en etapas de dinero financieras bajas. So if you really want to be financially independent, Y si quieres ser financieramente independiente, we need to work on your health, necesitamos trabajar en nuestra salud, your wealth, en nuestros bienestares and your multiple streams of income. y sus diferentes modos de dinero. So the reason for health is that if you feel good and you have more energy, you will make more money. La razón es la salud. Si usted se siente mejor, usted tiene el modo de hacer más dinero.
If you felt 20% better, you'll probably make at least 20% more money. Si usted se siente un 20% más mejor, hace un 20% más de dinero. If you feel like you have a lot more energy, you will make a lot more money. Si usted siente que tiene más energía, claro que va a hacer más dinero. So all the wealth and all the money in the world mean nothing to you if you don't have your health. Todo el dinero que tenga no le ayuda si no tiene salud. Wealth is the assets that have value. La salud, el dinero es lo que tiene el valor. That's what's in step number 4. Eso es lo que está en la etapa número 4. These are assets that make you more money, Esas son frases de hacer más dinero. or they're assets that you can sell. Son frases que puede ser para vender. If you get into trouble, you need to be able to rely on some assets. Si usted se pone financieramente con dificultades, tiene que saber cómo tener su dinero ahorrado e invertido. Now, the last part is you need to have your assets making you money. Necesita tener sus inversiones haciéndole dinero. You can have more money being made by having another job, Puede tener más dinero si tiene otro trabajo, but eventually you want your assets to make you money. pero actualmente quiere sus inversiones que le hagan más dinero. So I'm going to get a little more in depth into this section here. Vamos a hablar un poco más en la sección de ahorrar y invertir. So the first thing is that we need to give a little bit of money away every month. Lo que primero tenemos que hacer es regalar tantito dinero a las caridades cada Now, mes. some places you could give anywhere from 1 to 10% away. En muchos lugares puede dar de 1 a 10%. Now, what's interesting is that people say, well, if I give my money away, I won't have any money to spend. Mucha gente dice, si yo regalo mi dinero, no voy a tener dinero para gastar. But there's a spiritual law that says if you do, you will be blessed with more money. Hay una ley que dice espiritualmente que si regalas, recibes más. There's also a business law Y luego hay una ley de negocios. that says that if you do this, you'll be hanging out with successful people. También quiere decir que si usted le dona ese dinero, también puede estar con gente con más dinero, They're very giving. que son muy caritativos. And you want to hang out with people and network with people like that. Y usted quiere ser parte de esa gente. Now, our goal over here is to get anywhere from 10 to 20% of our income in that section there. Y en la sección número 4 queremos agarrar 10 a 20% de nuestros ingresos And then be able to live on the balance over here. y después poder vivir en 70-80% lo que nos resta. Now, I don't care how much money you make. No importa cuánto dinero haga, I don't care how much you spend. no importa cuánto gasta, I care about how much money you get into step number 4. lo que importa es cuánto va a ahorrar y invertir. The people that are very, very wealthy do number 4. La gente que está muy rica y millonaria son los que hacen ahorrar y invertir dinero. Now, if you want to be very wealthy, there's 3 steps to this. Si quieres ser millonario, hay 3 etapas. You need to put money in on a monthly basis, Tiene que poner dinero cada mes, every month. cada mes. And you need to do that over a long period of time. En una etapa larga, And then you need to have your assets go up in value. y así sus inversiones suben en valor. This is key to having a lot of wealth. Eso es la frase para tener mucho financiamiento. So a lot of people are worried about putting money into the stock market. Mucha gente tiene mucho miedo para poner en las bolsas de inversión. First of all, they don't quite understand the stock market. Mucha gente no entiende las bolsas de inversiones. So in another class, I'm going to get into great detail about that. En otra clase nos vamos a meter en más detalle en inversionistas. So my question is, will stocks be more expensive in the future? Nuestra pregunta es si las inversiones en cajas de inversionistas va a subir de valor. Yes, they will. Claro que sí. Will housing be more expensive in the future? Si las casas, el costo de casas va a ser más alto. Claro que sí. The correct answer is yes, it will. Claro que va a subir más. And it all comes down to what we call inflation. Y es lo que se llama inflación. The governments of America and other governments do not make enough money. El gobierno y los gobiernos de otros estados no hacen suficiente dinero. The United States government brings in $3 trillion US dollars in taxes every year. El gobierno de Estados Unidos pone 3 trillones de dólares cada año But they spend 4. y gastan 4 trillones. They spend 4, so they lose $1 trillion a year. Gastan 4 y pierden 1 trillón de dólares cada año. So what do they do when you're losing money?
¿Qué es lo que hace cuando están perdiendo dinero? You go borrow it from someplace, Vas y lo pides prestado en otro lugar. or you print more dinero. O hacemos imprimir más dinero. When that happens, everything gets to be more and more expensive. Cuando eso sucede, todo lo sube de precio y todo el gasto es más grande. That's why it's so important that we invest Por eso es muy importante que inviertamos in things that go up in value. en cosas que suben de valor. And in next classes, I'm going to teach you the simplicity of investing. En la siguiente clase le vamos a enseñar la simplicidad de cómo invertir. Now, it's very simple. There's 5 steps. Es muy fácil, hay 5 etapas. Now, you're welcome to use the cash method like we taught in the children and the young and the kids section. Tiene usted la oportunidad de usar los mismos frases que usamos cuando le enseñamos en la primera etapa cómo hacer el dinero con los niños. And the 5 steps, step number 1 is to make money. Acuérdense, la primera frase es hacer dinero. And you can see we have these little trackers that you can use. Como mira, aquí están para cómo tener cuentas de cómo se gasta el dinero. As money comes in, your tracker goes up. A cómo va usted dinero invirtiendo, va subiendo. Every time you make money, you add it to your tracker. Cada vez que usted haga dinero, le agregas aquí a su frase. Once a month, you separate it. Una vez al mes, separa su dinero. And then you do step number 3, which is give out away. Y ya después hacemos la etapa número 3, que es dar a caridad. And there's the one right there for charity. Y este es para caridad. Then you got to give some to save and invest. La siguiente etapa es ahorrar e invertir. Now, when we say save, this is money for an emergency fund or other problems that come up. Esto es dinero que para ahorrar para en caso de una emergencia. The invest part is where we're investing in other companies like McDonald's or Nike. Cuando digo invertir es cuando vamos a invertir a una compañía como la compañía de McDonald's o la compañía de Nike. And number 5 is you need to spend the rest. Y número 5 es el resto que le queda y gastar. And as you spend your money, it goes down, 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 Y down. como ve, al gastar se va bajando y bajando y bajando. Now, if you can understand English, Si usted puede entender inglés, there's some great trainings here on the site. hay muchas buenas páginas aquí que puede ver y entender. That go into great detail on how they work. Y va en mucho detalle cómo puede hacer los 5 etapas. So in the next class, we're going to spend more time talking about step number 4. En la siguiente clase vamos a dedicar más tiempo en la frase número 4, donde ahorras y inviertes. So if you could only give one thing to somebody you love, Si nomás le puedes dar una cosa a alguien que quieres, money or financial education, ¿sería dinero o educación financiera? ¿Qué sería? what would you give them? ¿Qué les daría a usted? You'd give them the financial education. Les daría la educación financiera. If I just give you money and you don't know what to do with it, you'll just waste it. Si te doy nomás el dinero y no sabes qué hacer con ello, nomás lo vas a gastar. But if I teach you how to make your money grow, Y si te enseño cómo hacer que tu dinero crezca, you can create your own orchard of money trees. puedes hacer un árbol de dinero. So thank you so much for watching. Gracias por ver. And more importantly, I want you to tell someone else about this site. Y más importante, queremos que le deje saber a alguien más sobre nuestra página. And I want you to go teach someone these principles. Y queremos que vaya y le enseñe a alguien más los principales estos. This is Tom Painter for the MoneyMadeEasyFoundation.org. Este es Tom Painter por la Money Made Easy Foundation. Thank you for watching. Gracias por ver.